Entre Amigos es una presentación de Tigo. Live está esto, Live no es así medio pelo. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, Entre Amigos. Nuevamente estamos en sus hogares. Adiós, gracias. Gracias por recibirnos. Señor Marcos Brizuela. Muy buenas tardes, mi querido compadre. ¿Por qué usted dijo que estamos live? Y por el aplauso. Ah, no, pero tenemos... Ahí está. Sí, ahí está. Hola, Rey. Tenemos locos lindos, tenemos gente sana, gente joven, de Coronel Oviedo, de San Lorenzo, de Luque. En materia de gente joven, vamos a comenzar por ahí después, la gente sana. El grupo Los Rodas de Coronel Oviedo. Bienvenido. Bienvenida. Ah, qué bueno. Baracá Puna, después vamos a hablar ahora Baracá Puna. Baracá Pura. Baracá Puna. Pura. Luis Puna. Andrés. Sí. Luis Andrés Oscar Darío Núñez. Representan a ese rubro. ¿Y el señor del sombrero? Un loco bueno. El loco bueno. Buena, Rey. Y lo... Está oye llorando, yo llegué a más. Está oye llorando, yo llegué a más. Siempre que ponéis por ahí más. Es un loco bueno con Catalino Mareco, sano, bueno también, y Antonio Colmán. Sí. Yacir El famoso Yacyta. Ex Yacir Yateré. Bueno, comenzamos entonces nuestra peña Entre Amigos acá por Red Guaraní, el canal de la familia. Los Rodas, bienvenidos y comenzamos con la música.
lindo dúo! ¡Bien! ¡Bien, Laura! ¡Excelente! A ver, si ya andó la requintopu, ¿qué va a tocar? Bueno, primeramente vamos a hacer una guarania llamada Llave. Ah, bueno. Y poco por hoy, vea. Le resulta conocido a mi Sí. compadre ese. Y escucha Sí. un poco este estilo, compadre. Sí.
bien. Excelente. Lindo. Me hace acordar de una grabación. ¿Te acuerdas del año 1974 era que grabamos esto? Estudio TND de Buenos Aires, Juan Cancio Barreto. En Baguares. O sea que tiene una linda cadencia. 24 años. Le parece a la original de Ese año es originalidad. Esa la he hecho cruzar a la conversación. Rey Martillo. Hay muchísima gente, llamaron de Formosa, acá del Chaco argentino, gente del Chaco paraguayo, para que vuelvas. Y supimos, yo le expliqué a mucha gente que uno de los chocolates falleció y que está reestructurando tu grupo. Sí. Entonces ahora le estás probando a estos chicos que comenzaron recién. Dice que... Mira, hay tiempo, nenito. ¿Tiene tiempo todavía? Tenemos tiempo. Si hay que hacer allá de colmar o pucaya de cornillo no llego a Ine. Las canas que cubren mi frente son plata sagrada. La PB. Así que Música ya. Coye, pues oye, ellos ahorita más de 6. Vale. Se escucha la... ¿Tiene micrófono? Sí, tengo. ¿El copio? Sí. Ah, dice que está funcionando. Ah, bueno. En homenaje, este chamaco voy a hacer un homenaje a un gran amigo, un gran colega, maestro de los maestros, del acordeón. No soy yo. No, pero Catalino. Catalino Gil. Sí, señor. Señor. En homenaje a Catalino Gil y a esa familia maravillosa. Siempre se han caracterizado por su sencillez, su humildad, y eso vale, hermano. Y entonces, grande como él no existe, pero todos somos seguidores de él y él siempre con su buena predisposición, creando y nosotros tratando de imitarlo, ¿verdad? Sí, qué bueno. Siguiendo la huella. Te felicito por Este sabe que dice así. Bueno. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llamaba esta? La colonia. La Al Colonia. estilo de Loco Bueno. La Colonia. ¿De Sí, quién sí. es? Isaac Abigol. Isaac Abigol. La colonia. La Colonia. Volvemos en un momento. Gracias. Complétalo bien. Está la entrada. Mira, vamos ahí, Boiroa. Aparicio González. De Tren Nova. Tren O sea, Nova, cutis de locomotora. Cambio castellano, mira. Un saludo grande a cutis de locomotora. Aparicio González. Cariñosamente. Buena. Y ya, El cumpleaños de José José hace el miércoles pasado y él estuvo ahí. Rodolfo Roa. Ay, Catalino jue- Argüello, Catalino Argüello, un lechiste de Gusto y Corrocha. Hombre, no vas a ver, no ya entendí de ahí, pues sí. El miércoles ya sabe, no ya entendí. Catalino, ya. Qué caso serio. Los Rodas. ¿Qué van a...? ¿Por qué los Rodas? Son todos hermanos. Laura.
3 somos hermanos. Edgar Núñez es un amigo nuestro que se incorporó hace poco, después de su larga gira por Europa. Ah, qué bueno. Y sí, en realidad ahora nosotros estamos haciendo un proyecto de hacer un material audiovisual. Estábamos comentándole justamente a Marquitos. El 28 de septiembre estamos haciendo el lanzamiento de nuestro... Ya grabaron. O sea que no, estamos... Van a grabar en Ah, están grabando. Sí, justamente de ese concierto. Ah, o sea que en vivo va a van a salir hacer. un DVD con un CD. Ah, qué bueno. Y va a ser el 28 de septiembre en el espacio cultural Gobau de Coronel Oviedo. Qué bueno. Y justamente después de un largo viaje también de mis hermanos. Ellos también estuvieron por Europa. Ah, sí. Por fin se vinieron a quedar y por fin ahora estamos haciendo Qué este bueno. proyecto. Y Qué el bueno. siguiente tema que queremos interpretarles es un tema del gran amigo nuestro y vamos a decirles nuestro padrino del grupo también. El doctor Escobar, él hizo este tema en homenaje a los caídos del marzo paraguayo y es un tema inédito para todos ustedes, Viento de Paz. Larga oscuridad preceden mis sueños de una patria nueva que hoy es libertad. Jóvenes valientes derramando sangre con luz de esperanza a mi Paraguay. Y gime en mi pecho el grito de un pueblo que clama justicia con canto de paz. Guitarra doliente y mi voz quebrada, la patria enlutada de sangre y honor. Y vaya la noche en la oscuridad, llevando en su manto triste orfandad, flores del jazmín y el purucuñá, con viento de paz. Patriótico sueño, juventud gallarda, renace en tu sangre, hoy mi Paraguay. Y gime en mi pecho el grito de un pueblo que clama justicia con canto de paz. Guitarra doliente y mi voz quebrada, la patria enlutada de
oscuridad, llevando en su manto triste orfandad, flores del jazmín y el murucuyá, con viento de paz. Patriótico sueño, juventud que arena, renace en tu sangre, hoy mi Paraguay. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, buena! ¿Qué el doctor Escobar? Óscar Escobar Toledo. Ya le mandamos un gran saludo. Sí. ¿Sabía, Juan Cancho, que él es un primo hermano mío? ¿En serio? Su madre es propia hermana Elsa Granada, mi madre. Somos primos hermanos y nos conocimos en esta época de la vida. Óscar Escobar Toledo, mi primo querido, y las primas, un abrazo grande y gracias por este regalo de los Rodas. Mira, Así es. mira. ¿Y cómo prima, cómo hermana con doña Elsa? Y porque por esas cosas de la vida nos llevan el mismo apellido, pero ahora nos reencontramos. Mira, Es una linda historia. Qué bueno. Así es. Qué bueno. Mi propio primo hermano, Óscar Escobar Toledo. Qué Así maravilla. Luis Andrés Cartamán. ¿Hey? Luis Andrés Cartamán va a esperar un poquitito. Sí, ¿Por qué? Y porque sabe que tu tiempo y dinero valen, mi querido compadre. Por eso llegó Tigo Money con más servicios para vos. Con para Tigo vos también. Money podés recibir tus giras internacionales de Western Union en tu Tigo en forma inmediata y segura. Y en tu tío también. Sí, señor, y el de loco también. Desde cualquier lugar del mundo, o sea, el dinero que siempre te manda la gente de España, de Argentina o de cualquier parte del mundo, ahora puedes bajar directamente a tu Tigo. Marca asterisco 555, numeral, opción 4 y listo. Además, Tigo Money te regala saldo de monto maravilla. recibido. Tigo Money, más servicio para vos, para los Rodas, para Cartamán y el loco bueno y los... ¡Qué maravilla! Jubillo por jubillo, güey. No, no, Va el número, no es- el juicio, el Sí, juicio. va el número de acá, 5, Asterisco 555, numeral. Ah. Loco, usted tiene que atender más al programa entre amigos. Hace juicio con la problema. No, pedados de juicio. Eso hay que destacarlo. De hablan de juicio, San Vigo, pende de juicio, pedango y carne oro todo el día de muñaz, nunca la de los pipí. Inalcanzable. Ahora sí, Luisito. Cartamán. Muy buenas tardes, Juan Cancio. Muy buenas tardes, Marco Griselda, toda la gente también. Antes que nada quisiera agradecer por darme la oportunidad de estar en este programa, toda la producción, a ustedes. Este era un sueño mío desde que se creó este programa. Y ahora, gracias a Dios, pude estar acá en este programa. ¿Verdad? Muchas gracias. Muy bien, Luisito. Ahora quisiera interpretar Nosotros una somos los música- agradecidos, te cuento, porque ustedes son los que hacen el programa. Mucho gusto. No es ni también. Marco ni ninguno de la gente. Acá tenemos un espacio y los músicos, nuestros colegas, hacen el programa. Así nomás. Y porque está bendecido por Dios. Sí, muchas Así gracias. es. Bueno, quisiéramos interpretar una música tuya llamada Cocuepote. Ay, ponavente, Maguizano. Claro, Con el yo- permiso tuyo también. Claro, o sea, mediante eso, entonces yo que soy socio de AIE, socio de APA y de todas las asociaciones, te voy a cobrar, pues. Pero ¿usted te pertenece o usted rescatura ahí? No, es mi música. Auténtico. Auténtico. Cocuépote. Sí, señor. Cocuépote,
bueno. Che, ¿qué te parece, Marcos? Pero mira, honestamente, me parece mejor que el original. Está mejorado y aumentado. Un corte, por favor, Ani, pochise, compay. Muy bien. Por favor, la próxima vez avisadme. Marco, ¿vos tenés algunas cosas? Academia de Música Music School de Music Hall. ¡Oh, la la! Do you understand? No. Yes, Erenganache. Bueno, yes. Academia Oficial de Yamaha en Paraguay. Mira un poco un país. La Sí. Fundación Yamaha tiene academias de música prácticamente en todos los países del mundo. Y la Academia de Música de Music Hall orgullosamente parte de este proyecto mundial de Yamaha. Los métodos utilizados para la enseñanza fueron estudiados de manera a lograr un nivel de aprendizaje efectivo, rápido y divertido, en el cual el alumno desde el primer día tiene contacto con el instrumento sin dejar de lado la parte teórica. De esta forma los alumnos no solo aprenden a ejecutar el instrumento, sino que aprenden a amar la música. ¡Qué bueno! Yes. Y esa, Yes. Antes de botar a la gente, yes. Va a ir y se va. Va y se va. Ya se está. Yes. Yes. Che, o sea que, ¿y acá, dónde están las academias? La Academia Music Hall, compadre. O sea que en todas las casas donde Sí, se está señor, vendiendo, Academia de Music Hall también tiene su casa de enseñanza. No, Coronel Escurra, 3185, casi Santa Teresa, para completar la academia. Se enseña saxo, guitarra, pegan de parte, Curi. Se enseña saxo, guitarra, bajo eléctrico, batería, piano, órgano, teclado, guitarra, vocalización. Completo. Teléfonos 674-730. 673-421. Loco, ñe tranquilizana. ¿Qué vas a estudiar más acordeón ya en Bopucuama? Para enseñar nomás. Vamos, loco, otra música. Bueno, la señora Ñeca Samaniego hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades. La señora Chela de Mariano Roque Alonso, una señora excelente, mamá de un colega nuestro. También el señor Benítez, ex intendente de Loreto, que seguidor del programa. También un agradecimiento para el amigo Teto Morel. Este es un gran amigo. Gracias, Teto, por tu colaboración siempre para los músicos. Sos grande, hermano. Y especialmente para todos los cabegüeños se va a llevar a saludar para Completo. Completo cada pegüeño. Cada pegüeño completo. Cada pegüeño me lleva para usted se saluda para allá. Se conoce ahí la gente los... Entre los grandes y entre los buenos. ¿Cuál se gusta porque usted está campeón? Pues ahí se clube, vamos a hacer.
Ay, la emoción. Y justo y ella. Práctica tú en vivo y te andas tirando zapatos a poder. Primera vez tomando zapatos, no es iría. Ya para informarlo. Tenemos que, ¿cómo estamos, Rodrigo? A un tema. Rodas. Laurita. El siguiente tema quiero dedicarle especialmente a mi abuela que está viendo. Abuela, muchísimas gracias, un saludo enorme. Abuelo también, a mi familia que está en Oviedo, a mi papá y a mi mamá que se quedaron también. A la mamá Edgar que vino con nosotros. Ah, ya. Evidencia. Ah, bueno. Un saludo grande, gracias por el aguante, señor. Y bueno, queremos dedicarle especialmente a mi abuela el tema Paraguaya Linda para ella. Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya Secamba. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y entre suspiros voy diciéndolo y potar. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la vida que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi conar. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se ponen pared. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera, buena dueña de todo mi ser. Y si mañana llegan los rayos del sol a nuestra dicha con su luz al reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y lo dichoso te diré. Cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita y contada, llena de mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se ponen pared. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera, buena dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se ponen pared. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera, buena dueña de todo mi ser. Compañera, buena dueña de todo mi ser. Oh, bien, bien, bien. Usted, señor Rey, ya recuperó su bota. Y su Ya está. juicio. Y su juicio. Amarizando recuperado. Amarizarse otro De zapato, recuperarla y bota todo el juicio, no recuperáis, tío. Señor, pues le damos ya otro más. Vamos a intentarlo porque hay un corte y ahí vamos a Tenemos un corte, señor Rodrigo. Para recuperar el juicio. Ya volvemos enseguida. Ojalá que en el próximo bloque El loco el esté señor cuerdo. sí, ya tenga su juicio a mano. Volvemos. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos, señores, continúa. Un abrazo grande a don Roberto Costa. El próximo domingo, si Dios permite, vamos a estar contigo en Raquiura. Hablando de Raquiura Country.
Sí, Yo señor. podría llevarle al Don loco Roberto. y su equipo ahí a las piletas de Rakiura Country. Con mucho gusto. Entonces, ustedes conocen también, vos sabés que es algo espectacular. Tiene avenida de pavimento hormigón armado completo, tendido de fibra óptica subterránea, instalación de eléctrica subterránea, 26 cámaras de seguridad. Ay, por ahí. Ay, por hoy que año se veía de Pillaca, tú te Usted me la dejaba hacer la- 645-021 y tener todos los informes. Rakiura Country es el lugar espectacular. Pero, Probablemente ajá, se le el gusta. barrio cerrado más importante Sí, de Latinoamérica. sí, espectacular. Qué lindo. Espectacular. Hay que visitar y evaluar lo nuestro. Sí, Sí, señor. señor. Muy bien. Un lugar bien dicho, hermoso. Alba. ¿Eh? Un lugar Le llegó hermoso. el juicio. Sí, mira, ¿Cómo estamos... es eso el juicio? Buena, Ahora, rey. ahora, ¿Cómo ahora era? me convertí a Rey Portillo. Pero cuando después ahora ya va a ser el loco bueno. Pero es ajusta, deben de zapatos. Tú me No, esperas vea, de zapato, tú me quieres antes y te dices mío. De Barico, amba, eres vale y zapatula, no puedes por ahí. Vaya ajeno. Nah, ey, vaya, espérate los sobras, pa. Hacemos música. ¿A quién le toca? Primera vez la primer plano de Luisito. Zapatuco. Es una música que aprendí de oído llamada Cay Puente. Ah, mira, otra vez. Hacen vaya ahí. Está trepando ya. Sí, no, lindo, qué lindo que toquen. Cay Puente.
Gapi Puente. ¿Cómo arreglaron con Gapi Puente de Juan Cancio Barreto, el que viste y calza. Es luego. Es luego. Pero está mejorado y aumentado, insisto. Dale, rey, Qué maravilla. Ya. Deja, unos Bueno, antes de que tú ya por mi tipo para andar, te decía. Ella pona, pero. ¿Ah? Por ahí, O pura jeta, bueno. El próximo 14 de octubre, un gran festival estoy organizando para hacer el lanzamiento de segundo volumen de Loco Bueno y también el primer videoclip. Con el dúo ahí. ¿Cuándo va a ser eso, Rey? El próximo 14 de octubre está incluido 3 temas del programa anterior que estuvimos aquí. Bien. En homenaje al amigo Marín que se nos fue. En homenaje a él está incluido en ese videoclip. Y artista invitado, Odilio Román, Don Kemil Yambay, va a estar Mino Gómez. Hay una parte donde dice en el programa, en el escenario mayor, mano a mano, el Loco Bueno, con el maestro del acordeón. Con el rey del acordeón. Con el rey del acordeón, Catalino Gil. Catalino Gil. Ñaca, otra Catalino. Eso no va como una competencia, sino que para un encuentro de acordeonistas. Y va a ser ahí me voy a sentir realizado verdaderamente como acordeonista, porque voy a estar con el maestro de todo, con Catalino. ¿Hace juicio? Mira. Bueno, entonces ya están todos invitados el próximo 14 de octubre. ¿Dónde va a ser eso? En el Bosque del Folclore, kilómetro 21, ruta 1. Ruta 1. Sí, señor. Ya está. Bueno, entonces, ahora vamos a la música. Capital del sur vengo a cantarte Pago Florido, Pago soñado donde he nacido y que me traen los recuerdos más. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Y entre tus caras soñé por vez primera, y en tus veredas aromas de azahar que perfumaban mi loca juventud. Y entre el follaje de tu selva bravía forjé ilusiones y tracé mi camino. Tuve la dicha de amores y cariño. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda. Aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinar de pajarito, el arroyo de los amores fue testigo de mi adiós. Bailando junto con esa china amada, sentí en mi pecho latir una esperanza. Y esos amigos, recuerdos de la infancia. Y esa maestra que bien me aconsejó. Gracias. Bailando junto con esa chinamada, sentí en mi pecho latir una esperanza. Esos amigos, recuerdo de la infancia, y esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermo? Si ese tu cielo es tan azul y las estrellas aún más fulgurantes son manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda.
aún escuchan mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinar de pajarillo, el arroyo de los amores fue testigo de mi adiós. Buena. Espectacular. Buena, Catalino. ¿De dónde era? ¿Eh? ¡Qué maravilla! Volvemos en un momento. Muy bien. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Muchas felicidades a la familia Oswald Ratz Uli. Dice que un nuevo nieto. Muchísimas felicidades. Don Lauro y Méndez Tejina. Felicidades para otra, don Lauro. Te admiro muchísimo. Un beso grande a mi gran amiga de Santiago Misiones, a Margarita Quiñones. El domingo pasado me olvidé, mamita, no te saludé. Ahora te mando un beso grande. El 31 de agosto, Marco, fue el día de la obstetra. Estuvimos ahí en un hospital y nos llevó el doctor Ernesto Guamosi. Gracias, doctor, muchísimas gracias por hacernos participar esta gente que tan bien y tanto hacen por la salud de nuestro pueblo. Un saludo, un beso grande a Tinola Borbón, mi querida suegra, gracias por todo. Ya está en casa, estuvo viajando, te amo muchísimo y gracias por el regalo. En este momento, totalmente de Tinola estoy. Pero mi cinto no, ya cinto sí se va a ir. Un beso grande para vos, Tinola, bienvenido, te extrañamos muchísimo y ahora estamos toda la familia felices porque estás nuevamente con nosotros. Marco, ¿tenés algo que...? Dos cosas fundamentales. No sé si hago referencia primero a usted le ama mucho a la señora Tinola y también a su hija. Sí. Bueno, eso quería destacar. Sí. ¿Y qué tiene de Marco? Tengo... Después yo tengo otra sugerencia que gente que escribieron y vamos a poner a consideración de todos los compañeros acá, no hay problema. Pero antes, sí. Quiero... Es la faja reductora Pangao. Sí, pero es para Colmán, pues. Sí, resulta ser que mi querido Colmán, sí, señor, esto reduce los tejidos adiposos, excedentes de repente. No, ni adiposos venían de 522, 600 de Dismar Salud y Cultura. Yo le recomiendo, entonces usted tiene esa elegancia de siempre para cantar esos chamameses maravillosos. Muchas gracias, Marquito. Sí, muchas gracias. Hubo varias gente llamaron a ver si el dúo del Rey Portillo no puede llamarse o Libertad o Olimpia, dice, porque uno es negro y el otro es blanco. Sí. El fútbol paraguayo. No, por el dúo dice que se llame. Por el color de los muchachos, dice Sí. que el grupo Olimpia. Para que no se enoje nadie, vamos a ponerle el dúo blanco y negro. Es blanco y negro. Podemos tener este primer plano. Juancancio. Oye, a vender eso. Que nostalgia. Que Yuquillo ya era un acente hoy. El programa pasado vendé inaugurar con dúo chocolate. Dúo chocolate. Se fue uno cada. El blanco y negro. Se ha soltado tu aceite, cuando yo le digo, no se te diga. Primera y última vez. Entonces la vende conjunto va a decir boratado ese no. Rodrigo. ¿Qué pasó? Sí, bueno. claro, vamos a escuchar un tema. Bueno, escuchamos un tema. ¿A quién le toca? No, a Laurita. Sí, a Laurita. Laurita y su conjunto. ¿Se me puse tela y por una que hay de Catuipe? No, tranquilo. Bueno. Tranquilo nomás. Y bueno, antes de interpretarles el tema, quisiera entregarles a ustedes un regalo que traje, que es justamente la entrada para el 28 de septiembre. Y esperamos que ustedes también estén acompañándonos en ese día tan especial. Y también a toda la gente de Oviedo que nos apoye en ese día. Y muchas gracias desde ya, que nosotros nos debemos a ustedes.
A la entrada es. Gracias. Gracias, niña, gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a tratar de estar. Esperamos que estén. Y bueno, el siguiente tema que vamos a interpretarles es un tema que a mi abuelo le gusta mucho y se llama Sueño Dorado. Ah, sí. Flor de mi sueño dorado, entre la selva nacida, y verso mi despedida de Kentuta Maipajá. Dolor profundo a la cara, el tiempo de mi pérdida. Imposible, mi querida, hacer lo que ya tajá. El destino maldito y cruel en su alma serví. Vamos por un vejevío con ese mohuete. Ay, Kentuta mi sueño cuida, ya sabe más mueve. Aunque vale y bajaba, quiero verte ser tu paseo. Cuando en la oscura noche que en tu nero betame otro y te ve para casar no te convenir o pero que la revise la único te apuesta hace el pico existencia te vengo a te voy adiós Víctor apretaba en otros brazos gozando hacer estar llorando lo que tuvimos de mí. Hay poca ganas de feliz durante toda tu vida. Adiós de mi querida. Me voy llorando por ti. ¡Loco! ¡Bien! Laura, ¿tiene que invitarle para el concierto que vaya el loco con ustedes? Claro, ya. Él ya está prestísimo. Ya Bueno, preparado. portón y afuera. Loco, quédese quieto un ratito. Ahí. Quiero ¿Tienes algo, un Marco? saludo muy especial a mi profe, a Panchi Duarte. Muchísimas gracias. Ah, por buena, la- Panchi. Buena. Una noticia sensacional, mi querido compadre. Vos sabés que Tapé Electricidad, que nos apoya todos los domingos, De Ciudad del Este. la futura apertura de su nuevo local en Ah, Asunción qué- está anunciada. ¡Qué bueno! Un servicio más cercano a muchos de sus clientes, ya que la misma realiza envío a todo el interior del país. Tapé Electricidad es su mejor elección para la compra de materiales eléctricos. Teléfono 021-572-932, Ciudad del Este y futuro local en Asunción. Asunción. Está confirmado eso. Y la dirección de la Asunción todavía no tiene. Todavía no. Bueno, oportunamente. Como siempre, Tapé Electricidad apoyando la cultura paraguaya. Excelente. Muchísimas gracias. Tapé nos da una mano para que sigamos cantando. Y la integración linda de la peña entre amigos, con un loco y con gente sana. Qué lindo, gracias, loco lindo. ¿Por qué vio Antonio? ¿Por Antonio vio o por Rey? No, el rey... Con la situación. Ah, él vio, mira. Volvemos en un momento.
Agradecemos nuevamente en sus hogares Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos. Señor Marcos, usted tiene algo tiempo que sí es. tengo, te repito, es? tu tiempo y dinero valen. Tenés que meterte eso en la cabeza, por eso Tigo Money con más servicio para vos. Loco, atendena bien esta vuelta. Con Tigo Money podés recibir tus giros internacionales de vuestra unión en tu celular, en forma inmediata y segura, desde cualquier lugar del mundo. Desde, generalmente viene de Argentina, España, pero paro, Qué lindo, ¿eh? directamente a tu Tigo tenés que marcar asterisco. ¿Me mandó papá? Numeral, 555 numeral, opción Se manda. 4 Ay, y qué va. listo, ya está. Y además Tigo Money te regala, Eso es para enviar dinero, ¿verdad? recibís, claro, y te regala el saldo del monto recibido. 4%, vea. El 4%. Qué maravilla. O sea que de Gator y Yerure, vea, ahora de la plata se cambia, viven de bota. Primera vez la bota y éxito de este programa, a veces habla de bota. Entre amigos pasa Entre cualquier amigos pasa de todo. Lo dice Andrés Cartamán. ¿Qué va a tocar ahora, Luisito? Antes de tocar, quisiera mandar saludos a todos mis familiares que me están viendo ahora, toda mi mamá, mi hermana, Y un mi beso grande a sobrinita todos los que te completa. conocen. Y todos los que me conocen para no quedar mal con nadie, ¿verdad? Bueno, la siguiente música, Carretagüe. Bueno, oye, agradecemos muchísimo que la gente que nos están escribiendo de
todo el país. Pero qué alegría, señores. ¿De dónde era? ¿De Japón? ¿De España? De Argentina, Brasil. De Bolivia también vino varios escritos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos están viendo. Sí, también, acá cerca también. De ahí está Pitilomoloma de Caguazú también. Sí. ¿Marcos? Creo que tenemos un corte en este momento. Y bueno, ya jala ya yugo, ¿no? Sí, señor. Volvemos en un chiquitito a mí nomás, ya venimos enseguida. Radio Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Dirigido por Marcos Brizuela, Juan Cancio Barreto y 40 personas que están trabajando para que salgamos en sus hogares. Señores, muchísimas gracias por todo. Marcos. Y con el apoyo de gente como la empresa Tapé Electricidad, mi compadre, que apoya la cultura paraguaya y el programa Entre Amigos. Y ahora Tapé Electricidad para su mejor servicio estará cerca de nosotros porque tiene la apertura de su local en Asunción para brindar el servicio que siempre brindó en materia de electricidad. Y oportunamente le vamos a dar la dirección. Sí, señor. Tapé Electricidad es su mejor elección para la compra de materiales eléctricos. 061-572-932, Ciudad del Este. De Ciudad del Este. Por ahora. Sí, señor. Primera sucursal en Asunción, luego en todo el país. Y ya exporta luego en todos lados. Va para UCB. Va para usted. Sí, señor. Laura. Ok, Laura. Presentarle a tus hermanos. Justamente eso, Grisel, para que las personas que nos están viendo también conozcan quiénes están integrando el grupo. Edgar Núñez, la guitarra y la voz. Gustavo Rodas, la guitarra y la voz. Daniel Rodas en el teclado y la voz, y quien les habla, Laura Rodas. Y por eso lo que se llama los Rodas, pues. Sí, a pillaza, pues. Y queremos interpretarles a ustedes un tema que nosotros hacemos, que se nos conoce por todos lados con este tema, que es Galopera. Muy bien. desnudas y creando la cintura de tu promesa de amor. La morena galopera de la estirpe indolatina, tus dedos tristes floridas y vístete pues llevar. Sobre su cabeza seguida lleva el pantalón antiguo, agua para el peregrino, la hermosa vida tuya. Galopera.
soñadora, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Y así sigue la función al compás de la galona galopera. ¡Bien! ¡Qué maravilla! Señores, un programa más, un domingo más en sus hogares. Muchísimas gracias por toda la gente que nos escribieron. Reiteramos, todos los compañeros que estamos trabajando para que salga este programa realmente fantástico. Y el programa le debemos a nuestros colegas, los músicos que hacen y puedan llegar junto a todos ustedes. Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, junto con mi compadre Marcos. Un domingo más, compañero. Realmente, gracias, muchachos. Loco, Los Rodas, Luisito, maestro. Sí. Y nos vamos, muchísimas gracias, con Rey Portillo. Para los amigos de la estancia de Chaqueña, la familia Lovera. Este chamamé que ella dice. Llora triste la acordeona y triste está el mundo entero, porque en la tierra correntina se ha apagado el lucero. Tránsito Coco Marona, yo te brindo desde aquí este kilómetro 11 que siempre llora por ti. La malva es una planta que en cualquier campo florece. Así también el hombre, aunque sea feo, en cualquier cama aparece.